Bueno, vamos a empezar con lo que es sujeto y objeto de investigación, como para poder definir. Es decir, yo les voy a generar la primera estructura de la investigación como para que ustedes después puedan definir en esta semana cuál va a ser el tema que ustedes quieren elegir. Es decir, el martes que viene ustedes ya tienen que tener el tema. Delimitando el objeto de estudio, que es lo que vamos a ver ahora. En una investigación, cualquier sea, vamos a ver que existe un sujeto y un objeto de investigación. El sujeto somos los investigadores, vamos a ser nosotros. Y el objeto de estudio va a ser el fenómeno que vamos a investigar. Ahora, el objeto de estudio, siempre, cualquier objeto de estudio, es como ilimitado. Por ejemplo, pongamos que quieren trabajar el trabajo infantil, ¿no? Quieren investigar sobre el trabajo infantil. Bueno, el trabajo infantil, no sé, tiene 10.000 aristas, es decir, no va a ser lo mismo que yo trabaje o que yo investigue lo que es trabajo infantil en Argentina que en Sudán, en Córdoba que en Tucumán, en niños que en niñas. ¿Qué tipo de trabajo infantil o qué consecuencias en salubridad tiene el trabajo infantil o el rendimiento escolar en los chicos que trabajan? Es decir, es ilimitado un objeto de estudio. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, desde qué ángulo delimitar el objeto de estudio, de tal forma que yo pueda decir, de este tema voy a abordar esta mirada, este ángulo voy a tomar para mi investigación. Gracias. Bien, chicos, ¿se escucha bien los de Meet? ¿Sí? Bien, buenísimo. Entonces, lo que yo tengo que buscar no solamente es el tema, que va a ser de alguna manera el objeto de estudio, sino delimitarlo de tal manera que yo sepa bien desde qué ángulo voy a mirar ese objeto de estudio. Si no, va a ser imposible, digamos, de abarcarlo. Y eso va a pasar con todos los temas, con cualquiera que tome. Entonces, ¿cómo lo puedo delimitar el objeto de estudio? Y hay una técnica que es muy conocida, que es la técnica del ángulo, o del embudo también, donde la parte más grande, más genérica, va a ser el tema a tratar. En este caso vamos a poner este ejemplo, trabajo infantil, ¿no? En la parte más amplia, más general del objeto de estudio. La segunda parte, que va a ser un poquito más chiquita, digamos, al embudo, va a ser el fenómeno a trabajar. Es decir, ¿qué variable del trabajo infantil, por ejemplo, quiero trabajar? Puede ser, por ejemplo, rendimiento escolar. Yo quiero saber cómo influye el trabajo, el rendimiento escolar en el trabajo infantil, o al revés, sería. En el trabajo infantil, cómo influye el trabajo infantil en rendimiento escolar. O cuáles son las consecuencias de salud, ¿no? O cuáles son las aspiraciones que tienen los chicos. Bueno, habíamos sacado ese tema, pero lo podemos traer también. ¿Cuáles son las aspiraciones que tienen los chicos que trabajan? O desde qué edad comienza un niño a trabajar, no sé, como limpia vidrio o lo que sea. Fíjense que de trabajo infantil ya puedo definir el fenómeno dentro, vamos a delimitarlo. Y por último voy a delimitar el universo. El universo es temporal y geográfico. Y además puede también tener otras variables en sí. Por ejemplo, si yo quiero estudiar nuevamente lo que es trabajo infantil. Bueno, fenómeno, rendimiento escolar, universo. Los chicos limpiavidrios, ahí ya abarque, vamos a decir, un oficio, ¿no? Dentro del trabajo infantil, un tipo de trabajo infantil de los chicos de Barrio General Paz, ahí lo delimité espacialmente, del año 2022. Lo delimité temporalmente. Entonces, fíjense que algo que era tan grande como es trabajo infantil termina siendo el trabajo infantil y su rendimiento escolar en los niños limpiavidrios de Barrio General Paz del año 2022. Quedó totalmente delimitado el objeto de estudio.
¿Por qué es importante que delimitemos el objeto de estudio? Porque la investigación, su investigación, va a tener que responder a la observación específica de ese objeto de estudio. Entonces, si yo hago un objeto que no tiene limitaciones muy claras, de repente me voy a ver obligado a observar todo. Y yo necesito, sobre todo por el tiempo que tienen, ser muy específico en lo que voy a observar. Ese va a ser el objeto de estudio. Por ejemplo, acá es otro ejemplo, violencia de pares, temas. El tema general, violencia de pares. Fenómeno, puede ser ciberbullying. Fíjense que es un fenómeno dentro de todo tipo de violencia, ¿no? Universo, en adolescentes, y ahí yo puedo especificar dentro del trabajo, cuando me refiero a adolescente, de qué edad, de los chicos de segundo año, si hay un espacio ahí, vamos a llamarlo geográfico, de la escuela IPEN, es decir, sumamente específico, porque segundo año hay 10.000 escuelas por segundo año, del IPEN, 140 del año 2022. Entonces, ¿cuál va a ser mi objeto de estudio? Va a ser los chicos específicos de segundo año de un colegio de este año, ¿no? Y a partir de ahí yo voy a observar el ciberbullying. Bien, no cualquier tipo de violencia, sino específicamente ese tipo de violencia. A ver, otro ejemplo acá, en trastornos de ansiedad. Fenómeno, por ejemplo, podría ser depresión por el confinamiento o bulimia. Creo que vieron bulimia, ¿no? Me parece, ¿no? Muy por encima. Puede ser de cualquier cosa, pero yo les recomiendo siempre que tenga que ver con niña y familia. ¿Por qué? Porque hace su práctica. Hubo un año, por ejemplo, que hicieron un trabajo dentro de los hospitales con enfermeros con trastornos de ansiedad. Y estuvo bueno, y yo lo aprobé, o sea, porque el trabajo estaba bien hecho. Pero me quedó la sensación de que no se llevaron un trabajo propio de la práctica profesional. Como trabajo lo pueden elegir, pero podría ser un geriátrico, porque puedes hacer tu práctica también geriátrico. La cuestión cuando te vas muy, muy lejos de la práctica profesional, porque ¿qué pasa? También puede, este trabajo puede ser un puntapié para después seguirlo desarrollando. Y de repente después haces una especialidad o en segundo año, también en práctica profesional 2, lo podés seguir, darle una continuidad al trabajo. No siempre se hace, pero tenés esa posibilidad, digamos, la posibilidad de seguirlo desarrollando. Bueno, vamos a ver acá si hay alguna pregunta. Bien, ¿hay alguna pregunta por mí? Si me la escriben mejor, porque me cuesta escucharla. Bien, me parece que todo está bien. Sí, lo subo después, no hay problema, sí, les voy a subir el tema, los temas sugeridos. Bueno, una vez que definieron el tema, ¿no? Lo tienen bien delimitado al objeto de estudio, lo que sigue es poder definir el objeto de estudio, es decir, lo delimité, ahora lo que necesito es definirlo. Bien, ¿y cómo lo voy a definir? A través de la elaboración de un marco contextual y de un marco teórico. Y marco contextual. ¿Qué va a ser el marco contextual? Va a ser todo lo que yo pueda recabar en relación a los antecedentes del tema que yo vaya a estudiar. Entonces, si, por ejemplo, trabajan lo que es el trabajo infantil o trastorno de ansiedad, por ejemplo, en adolescentes, bueno,
pueden buscar por internet o bibliotecas o lo que sea, que ustedes, si ya han trabajado, deben tener ciertos antecedentes, o tal vez tienen marco teórico. Bueno, habría que ver qué es lo que tienen, otras investigaciones, libros o personas que ya hayan investigado sobre el tema, para saber desde dónde hacer la investigación. Es decir, observar, por ejemplo, qué tipo de chicos trabajaron, qué metodologías usaron, cuáles fueron las críticas que recibieron ese trabajo. Todo eso ayuda a poder nosotros elaborar nuestro trabajo de investigación. No busquen un montón de antecedentes, tal vez con uno, con dos antecedentes, es suficiente como para tener un marco de decir, bueno, voy a ir por acá, ¿no? Bueno, con internet está lleno de publicaciones, así que no van a tener problemas, pero seguramente ya en las materias han tenido publicaciones de alguno de estos temas. Y el marco teórico son aquellas teorías o autores que ustedes van a escoger para definir el objeto de estudio. Es decir, cuando hablan de adolescentes, bueno, ¿cómo lo define el autor que ustedes vayan a escoger? O, por ejemplo, ciberbullying o violencia de pares, que es algo un poquito más amplio. Bueno, ¿cómo lo define? ¿Qué es violencia de pares? Bien, es decir, buscar autores que van a hablar de lo mismo que vayamos a estudiar nosotros para poder definir ese objeto de estudio. Uno puede decir, bueno, pero, a ver, todos sabemos lo que es violencia, o todos sabemos lo que es un adolescente, pero en los trabajos de investigación lo que intenta es sacarnos de lo que vamos a llamar el conocimiento empírico y hacerlo un conocimiento científico, ¿no? Es decir, aquello que está avalado en ciertos antecedentes o ciertos autores para yo poder continuar o darle validez a lo que vaya a investigar. Entonces, a ese marco teórico. Es decir, si vos me traes un autor que define violencia de pares como, no sé, actitudes que perjudican el autoestima de los adolescentes, supongamos, ¿no? Que ese es el concepto. Después, en tu investigación, las variables que vayas a estudiar, es decir, aquello que vas a observar, no puede ser, no sé, problemas físicos, porque vos me hablaste de autoestima. ¿Se entiende? Es decir, tiene que haber una coherencia. Es decir, si yo busco un marco teórico que habla más de lo emocional o habla más de ciertas variables, bueno, entonces vamos a ir a observar esas variables. Entonces, o puede ser que el marco teórico hable de los dos, es decir, aquello que perjudica emocionalmente y físicamente a un adolescente. Bueno, entonces esas variables van a ser lo que voy a tener que tomar. El hilo conductor va a ser el marco teórico. ¿Por qué? Porque en la investigación ya van a ir viendo que, digamos, estamos armando nosotros una estructura en este momento, ¿no? Es decir, no estamos tirando a la pileta de investigar, sino que primero armamos una estructura. Después de la estructura vamos a ir a observar lo que hemos planteado. Y esa observación va a estar en base al marco teórico. Bueno, ¿qué tipo de adolescente voy a ver? ¿Qué es violencia? Todo eso lo va a definir mi marco teórico. Y aparte de lo que yo asuma como marco teórico, va a ser mi observación y va a ser de alguna manera cómo yo voy a leer esas observaciones. A ese, claro, marco teórico. Supongamos que vemos que, no sé, entre los chicos se insultan. Pero se insultan, vamos a llamarle amigablemente, es decir, no intenta haber una provocación o un daño entre ellos. Bueno, según el marco teórico, eso lo voy a definir como violencia o no. Entonces, la observación va a estar, pero después cuando yo tenga que analizar los datos, por más que yo crea que eso que es a nivel personal violencia, bueno, según el marco teórico voy a poder concluir, definir, analizar lo que estoy viendo. Por eso lo que dice compañía está bueno. Tiene que haber una coherencia entre el marco teórico, lo que vaya a observar y después cómo voy a analizar lo observado. Porque todo ese es el proceso de investigación. Es decir,
la estructura que vamos a hacer, la observación y luego el análisis de esa observación. Y su bloque está en el marco teórico. El análisis está sujeto también a ese marco. Va a estar sujeto a ese marco. Es decir, no, opiniones particulares pueden ser, es decir, en las conclusiones puede haber una opinión particular. ¿En qué sentido? Sentí muy bien o muy mal realizando este trabajo. Sentí que crecí o no me sirvió para nada la realización del trabajo. Pero al momento de analizar los datos tengo que hacerlo como, no, me parece no existe, porque es un trabajo de investigación que tiene que tener fuentes. Por lo tanto, nosotros no vamos a inventar nada. En realidad, el marco teórico es justamente para que yo no invente, es decir, para que yo observe desde un marco, ¿no? Justamente desde el marco en sí. Les voy a decir algunas cosas por las que ya vamos a ver específicamente los objetivos del trabajo, pero sí tiene que ver con tres cosas que ahora voy a explicar. La primera, ¿qué es lo que estás diciendo vos? Delimitar el campo y el objeto de estudio. Es decir, como decíamos recién, violencia, bueno, es sumamente amplio hablar de violencia. Bueno, pero ¿qué dice mi marco teórico respecto a violencia? O adolescente, ¿qué es un adolescente? ¿Cuándo empieza la adolescencia? ¿A los 2, a los 12, a los 10 años, a los 15? Bueno, ¿cuál es la franja etaria con las que yo voy a observar? Porque voy a considerar que eso es un adolescente, ¿no? Bueno, si hablo de bulimia, bueno, ¿cuáles son los rasgos que hacen que yo considere que una persona tiene o no, o padece o no bulimia? Bien, es decir, delimita el campo y el objeto de estudio. Segundo, ayuda a conceptualizar el objeto, y es lo que hablábamos recién, no es lo que yo piensa, lo que yo crea, lo que yo considero, sino es lo que el marco teórico, la ciencia, publicaciones dentro del marco científico me están hablando acerca del objeto de estudio. No vamos a inventar nada, sino que vamos a observar desde un marco científico. Y por último, nos va a ayudar a predecir el objeto de estudio. Como si yo pongo el objeto de estudio bajo determinadas condiciones, yo sé que voy a encontrar cierta respuesta. Hablamos, por ejemplo, de la violencia de pares. Yo sé, según mi marco teórico, que si a un adolescente lo expongo a la violencia de sus pares, afecta su autoestima. ¿Cómo yo sé eso? Bueno, porque me lo dio un marco teórico. Bien, entonces yo posiblemente la hipótesis, supongamos que trabajo variable autoestima, violencia de pares, yo ya me adelanto en la hipótesis. ¿Por qué? Porque tengo un marco teórico. Entonces mi hipótesis va a ser, considero que los adolescentes, vamos a llamar del segundo año del IPEN 140 del año 2022, bajo violencia de pares, afecta su autoestima. Ya sé la hipótesis. ¿Por qué? Porque hay un marco teórico que ya me ayuda a predecir la reacción de mi objeto.